seguir en la presencia del Señor y abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías y el capítulo 50. Isaías capítulo 50 es un texto que la gran mayoría de vosotros conocéis muy bien y es una situación un poco complicada para el pueblo de Israel en aquel momento. Complicada porque el pueblo de Israel estaba quizás en el mejor momento de la historia aparentemente, tanto por los reyes que estaban en ese momento cuando Isaías está profetizando, como todo lo que eran los servicios del templo, la majestuosidad de todo lo que estaban haciendo para Dios. El templo estaba absolutamente repleto, varias veces incluso se menciona que para hacer cosas ellos traían sus ofrendas y sobraba. Pero Dios comienza a hablar por medio del profeta Isaías y empieza a enfrentar al pueblo. Y empieza no solamente a decirle que las cosas no estaban bien, sino que cuando lees el primer capítulo de Isaías tiemblas. Porque Dios le dice al pueblo, estoy odiando vuestra adoración. Claro, yo pienso en nuestra Europa cristiana, entre comillas, ¿me entendéis? En nuestra Europa que sabe muchas cosas de la Biblia. Que incluso muchas personas en muchos lugares asisten los domingos a diferentes tipos de iglesias que se llaman cristianas. Pero realmente el corazón de ellos está delante del Señor. Y por eso el Señor tiene que enfrentar a su propio pueblo. Y vais a ver un poquito hasta donde creo que debemos llegar esta noche. Y el Señor le hace varias preguntas. Y a partir del versículo 1 les está hablando de cómo ellos eran infieles a Él. Y Él quería seguir siendo fiel a ellos. Y en el versículo 2 hace una pregunta que es no solamente para el pueblo, es una pregunta para nosotros hoy. Una pregunta quizás para nuestro país. Una pregunta para cada uno de nosotros personalmente. Dice, ¿por qué cuando vine no había nadie? Y cuando llamé no había quien respondiera. ¿Acaso es tan corta mi mano que no puede rescatar? ¿O no tengo poder para librar? Y él sigue hablando de varias cosas que hace, demostrando su poder, pero a mí me llegan al corazón esas preguntas porque Dios está diciendo, ¿por qué cuando llamo no hay nadie? Muchas veces al escuchar la palabra de Dios, yo os digo sinceramente, cuando estoy en algún lugar y hay un llamado, a mí me dan ganas de ir 1000 veces si hace falta. Una vez tras otra, porque yo no quiero que Dios un día me diga, Jaime, ¿por qué cuando llamé no respondiste? Y eso es un poco lo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Muchos de los que estáis aquí sois responsables, somos responsables de iglesias. Entonces, vais a ver hasta dónde quiere llegar el profeta y lo que Dios nos está diciendo. Pero antes nos formula esa pregunta. Y esa pregunta a veces la formulamos a todas las personas que nos rodean, porque realmente la gente está escuchando. Cuando Dios llama, responde. Pues muchas veces no. Así que no podemos caer en no poder responder a la segunda pregunta. ¿Acaso es mi mano corta? Claro que no. Dios sigue teniendo el mismo poder. Así que nosotros tenemos que seguir entusiasmados con nuestro Dios, tenemos que seguir respondiendo a lo que el Espíritu de Dios nos dice y tenemos que decirle, pues sí, yo sé que sigues teniendo poder. Y entonces a partir del versículo 4 aparece una profecía que en su gran mayoría fue cumplida por el Señor Jesús. Y entonces, como nosotros somos los que seguimos y amamos al Señor Jesús, nosotros podemos aprender mucho de esa profecía. Y es también una palabra del Señor para nosotros. ¿Cuál es la base de todo? Fijaos en el versículo 4. El Señor Dios, literalmente está hablando el tetragrámaton hebreo, Yahvé, me ha dado lengua de discípulo. Así que la base de todo es el nombre de Dios. No tanto porque el nombre sea mágico, ¿me entendéis? Sino porque en el carácter de Dios está todo lo que somos. Está la vida, están las cosas que necesitamos, está lo que restaura nuestro corazón, está lo que cambia por completo nuestra manera de vivir, está lo que nos ayuda 100% cuando estamos desanimados. La base de todo es Dios. A pesar de que nuestra iglesia sea genial y que los hermanos sean geniales, y a mí me encanta gozarme, a muchos de vosotros todavía no os conozco, pero me encantará
y a Miriam y saludaros a todos, a pesar de que eso es genial. ¿Cuál es la base de todo? Es nuestro Dios. Y ese nombre, el nombre de Dios, que no tiene manera de traducirse, porque lo que Dios está explicando cuando habla de su nombre es la única palabra en hebreo que tiene 4 letras y contiene todo lo que es la raíz del verbo ser, contiene todo lo que es el tiempo pasado y el futuro. Lo que Dios está diciendo es: yo soy el único que existe, la fuente de toda la vida. Yo soy, el que seré siempre y el que siempre estará con vosotros. Así que la base de todo es el nombre de Dios. Necesitamos descansar en Él. Y tú me harás mucho bien. A veces cuando esté desanimado, si me das un abrazo, me hablas del Señor, me harás mucho bien. Pero recuerda que quien restaura la vida siempre es el Señor. Siempre es Él. Así que necesitamos volver al Señor. Necesitamos volver a la fuente de la gracia. En segundo lugar, en el mismo versículo dice que Él nos va a dar lengua de sabio, sabiduría. Y sabiduría que llega al corazón de las personas. Y muchas veces no nos damos cuenta que a lo largo de toda la Biblia se enlaza lo que es la sabiduría y la bendición, de tal manera que en el Nuevo Testamento Dios mismo nos dice que fuimos llamados para bendecir a las personas. Así que el lugar donde estás, la familia donde estás, el edificio donde estás, el trabajo donde estás, la ciudad donde estás, va a ser bendecida, va a ser bendita por lo que Dios haga a través de ti. Y tú eres un canal de bendición. Y a veces nos desanimamos porque bendecimos y no recibimos nada. No te preocupes, sigue bendiciendo. Porque eso es a lo que te ha llamado el Señor. Y sigue bendiciendo aunque aparentemente no haya resultados. Porque eso es a lo que te ha llamado el Señor. El Señor Jesús nos enseñó a bendecir incluso cuando Él ascendió a los cielos y dejó solamente a 11 discípulos y unas pocas mujeres que le seguían. Y Él aparentemente pudo haber pensado: ¿es esto el resultado de todo lo que he hecho? Sigue bendiciendo. Porque el Señor nos da lengua de sabios para bendecir. Y sabes, a veces, esto es solo un paréntesis, no me lo toméis a mal, pero a veces como que da la impresión, incluso cuando le hablamos del Evangelio a alguien, como que no sé, que condenamos más que bendecimos. Y recuerdo una historia que siempre cuento porque a mí me impactó, que es la vida del apóstol Juan. En un momento que él va a predicar a un lugar, ¿os acordáis? Y no le hacen caso. Entonces él se vuelve al Señor Jesús, ¿os acordáis de ese momento? Y le dice: Señor, no nos han hecho caso, ¿quieres que oremos para que venga fuego del cielo y los consuma a todos? Y yo siempre digo, Juan era el discípulo del amor. No quiero ni pensar lo que pensaban los demás. Pero a veces somos así. A veces es como si no fuéramos capaces de sentir la compasión de Dios, de llorar por las personas que no le conocen, de predicar el Evangelio de tal manera que estamos esperando que las personas respondan. Y si no responden, la persona que se va más triste somos nosotros. Aprender a bendecir. Porque cuando bendecimos, nos parecemos a nuestro Padre que está en los cielos. Pero también nos dice que esa lengua de sabios es para sostener al cansado. Hace falta que os explique, porque la gran mayoría de vosotros estáis sirviendo al Señor por muchos años, algunos estáis en el liderazgo de vuestras iglesias. No hace falta que os explique que la gente está muy cansada hoy. No solamente por no tener trabajo, no solamente por la situación económica. Hay mucho cansancio en las relaciones familiares. Hay muchas personas cargadas de problemas, de ansiedad. Hay muchas personas que no tienen paz en su vida. Y si fuéramos capaces de orar por las personas de tal manera que el Señor nos ayudara a comprender lo que necesitan, nos daríamos cuenta que la gran mayoría de las personas que están a nuestro alrededor están cansados. Así que necesitamos sostener a las personas que están cansadas. Estar con el Señor. Y ahí me encanta que el Señor Jesús, el profeta, dijo de Él lo más absolutamente hermoso, impresionante para mí, que Él dice, y lo repite varias veces: el Señor nunca apagará el pábilo que humea. Y a veces vas a encontrar personas que ya son incluso menos que ese pábilo, ya no queda nada de la vela, solo echa un poco de humo, y tú piensas, aquí ya no hay nada. Una persona cansada.
el Señor Jesús puede restaurar aún el pabilo que humea. Así que nunca desesperes de las personas. Sigue orando, sigue pidiendo al Señor sabiduría, sigue bendiciendo, porque en algún momento el Señor va a seguir tocando a las personas. Pero luego sigue diciendo en el versículo 4 también, mañana tras mañana me despierta. ¿Y me despierta para qué? Para hablarme. ¿Sabéis? Varias veces he dicho lo mismo. Yo tengo varios libros escritos, hay muchas personas que han hecho mucho bien en mi vida, en diferentes libros, a veces en predicaciones, pero lo único que sostiene nuestra vida es la palabra de Dios. Si no vas a leer la palabra de Dios, no tengas ningún otro libro, por favor. No, porque lo único que tiene vida es la palabra de Dios. Lo único que realmente va a transformar no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, lo que te rodea, es la palabra de Dios. Así que no pases ni un solo día sin estar con el Señor, con su palabra. Dile que te hable, tómala, ora, dile, Señor, aunque solo sea un versículo, pero yo quiero que tu palabra me hable. Y yo quiero escucharte a ti. Porque muchas veces, incluso visitando muchas iglesias, y perdonadme, no quiero hacer daño a nadie, el Señor sabe mi intención, pero visitando muchas iglesias, escucho personas que dicen lo que otra persona dice porque lo han escuchado en internet o lo han leído no sé dónde y repiten lo que otros dicen. La comida del Señor es para ti personalmente. No dejes que otro la coma primero. Si es algo bueno, pues dilo. El hermano tal, en el día tal o en la predicación tal, me hizo bien con esto. Pero lo que es importante no es lo que los hermanos decimos, es la palabra de Dios. Y mañana tras mañana te va a despertar el Señor para hablarte. Cuando estás agobiado y despiertas por la noche, no le des vueltas al mundo. No te quedes desesperado. Dile, Señor, me has despertado, voy a orar, voy a buscar tu palabra, voy a leer. Quizás tienes algo que decirme, sea la hora que sea. Porque Dios quiere hablar con nosotros. Y muchas veces cuando estamos cansados, desanimados, incluso por el trabajo, es porque no estamos escuchando lo que nuestro Padre Celestial dice. No estamos escuchando a nuestro papá. No estamos descansando en él. Día tras día me despierta. Un punto más, el tiempo se va muy rápido. El quinto, en el versículo 5 dice, el Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente. Claro, porque no se trata solo de escuchar la palabra de Dios, se trata de cumplirla. A veces podemos saber mucho de la Biblia, pero lo importante no es tanto lo que sabemos, sino lo que está dentro de nuestro corazón y lo que transforma nuestra vida. Así que el Señor quiere que cada vez sepamos más, pero no porque queremos saber más, sino porque le queremos conocer más a Él. Porque estamos tan absolutamente entusiasmados con Él que queremos saber más cómo Él es y lo que puede hacer en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Y por eso no somos desobedientes. Y esa es la razón por la que aquí el profeta usa una imagen que ellos conocían muy bien, porque era la imagen de alguien que se sometía como esclavo a otra persona voluntariamente, y entonces tenía una señal en su oído. Dice, el Señor me ha abierto el oído porque yo he decidido seguirle a Él. Y aquí sé que a veces incluso puede ser complicado para nosotros, porque mucha de la fuente de nuestro desánimo, y si el Señor os diera realmente la libertad en su espíritu para poder comprender esto, porque a mí me costó años aprenderlo hasta darme cuenta de lo que el Señor quería en nuestra vida. El Señor te ha llamado y estás trabajando para Él, para su reino. No existe nada mejor que eso. Entonces sigue honrando al Señor, sigue trabajando para su reino y no te preocupes por lo que pueda ocurrir. No te preocupes incluso si estás trabajando años y años y aparentemente todas las personas que han llegado a conocer al Señor porque tú las has bendecido, les has hablado del Señor, pues resulta que han ido a otros lugares, el Señor las ha llevado a ser evangelistas en otros lugares, o están incluso en otra iglesia de la misma ciudad, están con el Señor, están en su reino. Bendice todo eso, porque el Señor nos ha llamado a obedecerle a Él. Nosotros tenemos que ser buenos ejemplos
Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero nunca dijo, seguidme a mí. Sigue al Señor y da a las personas esa gracia para que sigan al Señor. Y pide al Señor sabiduría para que en primer lugar las personas estén 100% entusiasmadas con el Señor Jesús. Y eso es lo más importante. Podríamos hablar muchísimos ejemplos en la Biblia, el mismo del Señor Jesús. ¿Os acordáis cuando habla en Juan capítulo 6? Ya había pasado varios años hablando sobre el Evangelio del Reino. Y de repente les dice exactamente que vivir para Él es algo tan sencillo como entregarse 100%, todo, por completo. Porque cuando te entregas 100% para el Señor, Él te devuelve mucho más que el 100%. Porque lo primero que te devuelve es su propia presencia. Y eso vale más que ninguna cosa. Pero muchos no lo entendieron. ¿Os acordáis Juan 6 y se fueron? Ahora imagínate que tú eres el Señor. Queda poco tiempo. Has estado predicando, sanando, evangelizando, proclamando el Evangelio del Reino, haciendo milagros y la gran mayoría de las personas que te seguían de repente se van. Así que tú volverías, yo lo haría. Si no lo haces, pues perdóname si estoy suponiendo algo. Pero yo lo haría, yo volvería y decía, mira, os voy a explicar bien lo que está pasando, no os vayáis. ¿Sabéis lo que el Señor Jesús hizo? Se dio la vuelta a los pocos discípulos que quedaban y les preguntó, ¿queréis iros vosotros también? Eso es gracia. Eso es dar la libertad a las personas. Si tú das esa libertad a las personas van a ver que lo que tú quieres es que conozcan al Señor. Y que el Señor es más importante que nosotros. Muchísimo más importante que nosotros. Hace poco estaba leyendo el libro de los Hechos y claro, a veces nosotros leemos y pensamos en algunas cosas y no nos damos cuenta de lo que Dios nos está enseñando. Y a veces queremos controlar por completo a las personas sin darnos cuenta que las personas son del Señor. Y resulta que Dios llama a Felipe y el Espíritu Santo lo pone al lado de un etíope que la Biblia se encarga de decirnos que era uno de los secretarios personales de la reina de Etiopía. Y yo creo que para que aprendiéramos algo incluso del sentido del humor del Señor, dice, era el que manejaba todos los tesoros de la reina de Etiopía. Y el Señor habla por medio de Felipe. El eunuco entrega su vida al Señor y es más, quiere ser bautizado por Felipe. Imagínate, trasládalo a este momento. Piensa alguien de los más ricos de toda España que se convierta. Y se convierte porque el Señor te ha llamado a ti a hablarle a esa persona. Y entonces ya estás pensando, es el que tiene todos los tesoros. ¿Te imaginas lo que va a ser este hombre para la iglesia? Enseguida le voy a hablar de todo, de los diezmos. Este hombre lo tengo que evangelizar, lo tengo que discipular. Si no, llamo a los demás discípulos. ¿Tú sabes lo que es que el jefe de todos los tesoros se haya convertido? ¿Sabes lo que el Señor hizo? Tomó a Felipe y se lo llevó de ahí. Y el etíope se fue para su casa. Porque ¿quién cuidaba del etíope? Dios. Descansa. Te va a hacer mucho bien soltar amarras, como decimos en Galicia, liberar a las personas porque las personas son del Señor, amarlos con toda la gracia y decirle lo que yo quiero, sinceramente, es que estés más cerca del Señor. Y cuando nosotros dejamos así a las personas al control único y exclusivo de Dios, las cosas cambian. El tiempo se va muy rápido. Versículo 5 habla, no me volví atrás. ¿Sabes? Dios quiere que seamos valientes para terminar fieles a Él. ¿Qué estamos esperando? ¿Gran éxito en la vida cristiana? Sí, pero depende del Señor. ¿Muchos resultados en nuestro trabajo? Sí, pero depende del Señor. Todas esas cosas son buenas. Pero todo va a cambiar en nuestro trabajo para el Señor y en nuestra relación con el Señor cuando seamos capaces de decirle sinceramente, ¿sabes lo que yo quiero de mi vida, Señor? Yo aspiro a ser fiel a ti hasta el último día de mi vida. Yo quiero ser fiel a ti, a mi familia, hasta el último día de mi vida. Yo quiero ser fiel a mi esposa hasta el último día de mi vida.
Porque de eso se trata, para eso se trata ser valiente, necesitas ser valiente. Y decir, Señor, yo no te pido otra cosa en mi vida, pero me encantaría que el día que me lleves a tu presencia, la gente puede decir muchas cosas, a algunos le habrá gustado más mi vida o menos, le habrá gustado más tu vida o menos, pero que puedan decir, fue una persona fiel, fiel al Señor, fiel a su familia, fiel a su trabajo, pero sobre todo fiel al Señor. Y por último, esto sí nos cuesta aprenderlo, habla en el versículo 6, y es una profecía al Señor: di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro. Pero nosotros tampoco tenemos que esconderlo. Sé que podría hablar de muchas cosas y la vida cristiana es una vida de victoria y la vida en el ministerio es una vida de victoria, pero a veces es un poco diferente a lo que nosotros pensamos. Y a veces pensamos que la vida de victoria no tiene sufrimiento, y eso es un error muy grave. Porque la vida de victoria del Señor Jesús fue una vida llena de sufrimiento. Pero por sus heridas nosotros fuimos curados. Así que muchas veces Dios usará tu sufrimiento, situaciones que no entiendes, para hacer bien a otras personas. Así que no necesitamos huir del sufrimiento. Cuando era adolescente y empezaba a hablar del Señor, una persona muy querida y está con el Señor me dijo un día: Jaime, nunca vas a poder confiar en una persona que no haya sufrido. Yo era joven, pensaba que el mundo sonreía, que tienes fuerza para todo. Seguro que algunos de los que estáis aquí pensáis eso y es genial. Y entonces me enfadé un poco. Digo, ¿cómo que no? Yo no he sufrido y la gente puede confiar en mí. Normalmente no es así. Solo hasta que has sufrido por el Señor hasta el momento de pensar que la vida no tiene ningún sentido, es cuando Dios te va a usar. Porque entonces cuando descansas en Él, puedes ayudar a los demás que sufren. Puedes estar a su lado. Puedes no solamente poner tu mano sobre su hombro, sino que puedes ayudarles realmente. Y el Espíritu de Dios te va a usar para bendecir a esas personas. Así que nunca tenemos que huir del sufrimiento, porque recuerda que esa fue una de las tentaciones que el diablo le puso al Señor Jesús. Te voy a dar todo si me adoras. Ordena que las piedras se conviertan en pan. Empezó a decirle toda una serie de cosas que el Señor podía hacer, pero que implicaban que Él no tuviera que sufrir. A veces nosotros pensamos también que podemos tener muchas cosas sin sufrir, y esa es una tentación en la que caemos. Así que terminamos leyendo el versículo 8 y el versículo 9. Y esto es la promesa para vosotros. Aunque hablamos de cosas que merecen la pena, dame lenguas de sabios, yo quiero sostener al cansado, Señor, ayúdame, aunque tenga que sufrir, yo voy a seguirte, yo quiero terminar fiel. Pero suena como, ¿verdad? Como un poco difícil a veces. Y los que estáis en la obra aquí podéis estar de acuerdo conmigo, que puede sonar un poco difícil. Pero entonces el Señor da la clave. Y dice, el Señor me ayuda. Versículo 7. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién luchará conmigo? Cercano está el que te llena de su gracia. Nadie tiene derecho a luchar contra ti. Así que descansa en el Señor. Descansa en el Señor y ten una confianza absoluta en Él. Por eso el versículo 10, yo espero que luego lo leáis con calma en vuestras casas, porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el Señor os va a decir muchísimas más cosas de lo que yo he podido decir en unos minutos, y seguro que además lo que Él dice va a llegar mucho mejor a vuestro corazón. Pero me encanta esa última pregunta del versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que tema al Señor y oiga la voz de mi siervo? Es decir, del Señor Jesús. Al Señor le encanta hacer preguntas porque espera que respondamos. Y la clave hoy aquí, en esta noche, empezando por el que os está hablando, es ¿quién hay aquí que sea capaz de estar en la presencia del Señor, amarle de tal manera, temerle, admirarle, entusiasmarse con Él de tal manera que sea capaz de hacer cualquier cosa por Él?
No está buscando personas perfectas, no está buscando siervos perfectos, no está buscando pastores perfectos, no está buscando hombres o mujeres perfectos, porque sabe que no lo somos, pero sí personas entusiasmadas con Él y personas que respondan a Él. Vinimos para orar, ¿os acordáis? Para orar por Pontevedra. Pero recordad que incluso en esa oración todo depende de nuestra respuesta. Señor, yo voy a orar por la ciudad, pero el primero que va a responder en cualquier cosa que tú digas, ¿sabes quién va a ser, Señor? Voy a ser yo. Y si tengo que responder 20 veces en las próximas semanas, pues lo voy a hacer. Yo no quiero que tú tengas que decir cuántas veces llamé y nadie respondió. Porque el poder del Señor sigue siendo el mismo. Él sigue transformando a personas exactamente igual. Os tendría horas aquí hablando de cosas que hemos visto en la vida de personas, no solamente en el programa de televisión y radio, sino en muchas iglesias a lo largo de toda Galicia. Situaciones que incluso muchas personas decían que era imposible. Pero cuando Dios llama y las personas responden, no hay nada imposible y lo sabéis. Así que ahora depende de que nosotros también respondamos. Vamos a terminar orando.